Durante la mayor parte del último año, la narrativa fue clara y tranquilizadora. El mercado laboral parecía resistente. Los informes mensuales superaban expectativas. Analistas señalaban la fortaleza del empleo como prueba de que la economía de Estados Unidos seguía firme a pesar de tasas de interés elevadas y costos persistentes. El mensaje era consistente. El crecimiento continuaba. Luego llegaron las revisiones. Un ajuste de referencia reveló que se habían sobreestimado aproximadamente 862.000 empleos en un período de 12 meses. Además, lo que inicialmente se presentó como la creación de 584.000 puestos terminó revisándose a solo 181.000. No es un cambio menor, es una reducción de más de 2/3 en el ritmo estimado de contratación. Las revisiones forman parte del proceso estadístico normal. Los primeros datos se publican con rapidez, porque los mercados, los gobiernos y las empresas necesitan información inmediata. Los datos administrativos completos llegan después. Sin embargo, cuando las primeras cifras parecen sistemáticamente más fuertes que el resultado final, la percepción puede separarse de la realidad. La pregunta no es si estamos ante un colapso. La pregunta es si la fortaleza del mercado laboral Estados Unidos ha sido exagerada justo cuando el crecimiento empieza a enfriarse. Al final de este análisis entenderás por qué el mayor riesgo no es una crisis repentina, sino una expectativa mal calibrada. Durante meses, la narrativa dominante describía un mercado laboral dinámico y resistente. Cada informe mensual reforzaba la idea de que la economía absorbía tasas de interés elevadas sin perder impulso. Sin embargo, cuando se publicó el ajuste anual de referencia, la historia cambió de escala. La revisión mostró que aproximadamente 862.000 empleos habían sido sobreestimados a lo largo de 12 meses. Esa cifra no representa una variación marginal. Es una diferencia que altera la percepción del ciclo económico. En términos prácticos, implica que el crecimiento real fue considerablemente más moderado de lo que indicaban los informes iniciales. El contraste más ilustrativo aparece en el total anual. Lo que inicialmente se anunció como la creación de 584.000 empleos terminó revisándose a solo 181.000. Esa reducción equivale a eliminar más de 2/3 del ritmo estimado de contratación. Una economía que parecía expandirse con firmeza podría haber estado creciendo a un paso mucho más contenido. Conviene subrayar que las revisiones no son inusuales. La medición del empleo en tiempo real depende de encuestas a empresas que responden en plazos limitados. Posteriormente, esas estimaciones se comparan con registros administrativos más completos, basados en declaraciones fiscales relacionadas con el seguro de desempleo. Cuando ambos sistemas se alinean, emergen diferencias. El desafío no es la existencia de ajustes, sino el peso que se otorga a la primera publicación. Los mercados financieros reaccionan al dato inicial. Las decisiones empresariales se apoyan en esa lectura preliminar. Incluso la orientación de la política monetaria puede verse influida por la percepción de fortaleza laboral. Meses después, cuando la cifra se corrige, el impacto mediático suele ser menor. La economía no cambia retroactivamente cuando se revisan los números. Lo que cambia es nuestra interpretación. Si se asumía que el empleo aceleraba entonces, las expectativas sobre ingresos, consumo y resiliencia económica se construyeron sobre una base más optimista de lo que la realidad justificaba. Por eso el verdadero efecto de esta revisión no es estadístico, es narrativo, modifica la escala del crecimiento reciente y obliga a replantear el grado de solidez que se atribuía al ciclo actual. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se generan esas estimaciones iniciales que luego requieren ajustes tan significativos? Esa respuesta exige entender el mecanismo interno de medición. Para entender por qué una revisión puede alcanzar 862.000 empleos, es necesario examinar cómo se generan las cifras iniciales. El informe mensual de empleo en Estados Unidos se basa principalmente en encuestas enviadas a una amplia muestra de empresas.
Estas encuestas buscan estimar cuántas personas estaban en nómina durante una semana específica del mes. La prioridad es la rapidez. Los mercados y las autoridades necesitan datos inmediatos, incluso si no son definitivos. No todas las empresas responden al mismo tiempo. Algunas lo hacen con retraso, otras no responden. Para compensar estas ausencias, los estadísticos utilizan modelos que estiman el comportamiento de quienes no enviaron información. En periodos de estabilidad, esos modelos suelen funcionar de manera razonable. El problema surge cuando la economía cambia de dirección. Uno de los componentes más sensibles es el modelo que estima la creación y cierre de nuevas empresas. Dado que las compañías recién abiertas o recientemente cerradas no se capturan completamente en tiempo real, el sistema aplica supuestos estadísticos sobre cuántos empleos netos se están generando en ese segmento. Si la economía comienza a desacelerarse de forma gradual, pero el modelo está calibrado a una etapa anterior de fortaleza, puede sobreestimar la creación de puestos. Además, en los últimos años se ha observado una disminución en las tasas de respuesta a encuestas empresariales. Cuando menos empleadores participan directamente, aumenta la dependencia de supuestos estadísticos. Eso no significa que el sistema sea defectuoso, sino que se vuelve más sensible a cambios de tendencia. El contraste llega meses después, cuando se incorporan datos administrativos más completos, derivados de declaraciones fiscales del seguro de desempleo. Estos registros cubren un universo mucho más amplio de empleadores y ofrecen una fotografía más precisa del empleo real. Es en ese momento cuando se produce la reconciliación anual y emergen las diferencias significativas. Este proceso revela una tensión estructural. La economía moderna exige información inmediata, pero la precisión absoluta solo es posible con retraso. Cuando el ciclo está acelerando, las estimaciones pueden subestimar el impulso. Cuando el ciclo comienza a enfriarse, pueden sobreestimarlo. Si el mercado laboral parecía más robusto de lo que realmente era, entonces surge una implicación directa. ¿Qué ocurrió con los ingresos derivados de esos empleos? Para responder, debemos observar la evolución de los salarios. El empleo indica cuántas personas trabajan. Los salarios determinan cuánta energía económica fluye a través de esos puestos. Incluso si el número total de empleos se mantiene estable, la trayectoria de los ingresos puede modificar de forma sustancial el dinamismo general. Los datos más recientes muestran que las ganancias promedio por hora crecen alrededor de 3,7% en comparación interanual. A primera vista, ese ritmo podría considerarse saludable en términos históricos. En muchos períodos anteriores, una expansión salarial en el rango medio del 3% habría sido interpretada como consistente con una economía estable. Sin embargo, en macroeconomía, la dirección suele ser más importante que el nivel. Ese 3,7% representa el ritmo más bajo en aproximadamente 18 meses. Tras un periodo de aceleración más intensa, el crecimiento salarial ha ido perdiendo impulso de forma gradual. No estamos ante una contracción, pero sí ante una moderación clara. También es fundamental distinguir entre salario nominal y poder adquisitivo real. El aumento nominal refleja cuánto sube el ingreso en términos de dólares. El ingreso real intenta medir cuánto puede comprar ese salario después de considerar la inflación. Si los costos esenciales como vivienda, seguros médicos, alimentación o transporte continúan elevados, un aumento nominal puede no traducirse en una mejora tangible en el bienestar. Además, el ingreso agregado de la economía depende no solo del salario por hora, sino también del número total de horas trabajadas y del ritmo de contratación. Si la creación de empleo fue menor de lo estimado y el crecimiento salarial se desacelera simultáneamente, el flujo total de ingresos se expande con menos fuerza de lo que se suponía. Dado que el consumo representa la mayor parte de la actividad económica, incluso una desaceleración moderada en la expansión del ingreso puede generar efectos acumulativos.
Las familias ajustan su comportamiento antes de que aparezcan señales visibles de deterioro laboral. La pregunta es directa. Si el crecimiento de los ingresos pierde impulso, ¿puede el consumo mantener el mismo nivel de dinamismo? Para responder, debemos observar el comportamiento de las ventas minoristas. Si el empleo es el motor y los salarios son el combustible, el consumo es el movimiento visible del vehículo económico. En Estados Unidos, el gasto de los hogares representa la mayor parte del Producto Interno Bruto. Por eso, incluso variaciones pequeñas en el ritmo de consumo pueden alterar la trayectoria general del crecimiento. Los datos recientes ofrecen una señal que merece atención. Durante diciembre, el mes más importante del año, para el comercio minorista, las ventas registraron un crecimiento de 0%. Los analistas esperaban un avance modesto. En términos aislados, una lectura plana no implica recesión. Sin embargo, el contexto importa. Diciembre concentra una proporción significativa del gasto anual en bienes discrecionales. Es el período en el que los consumidores suelen mostrar mayor disposición a gastar, impulsados por festividades, bonos laborales y promociones. Cuando el crecimiento se estanca precisamente en ese momento, la señal es diferente a la que enviaría un mes ordinario. El comportamiento del consumidor suele ajustarse antes de que el deterioro laboral sea evidente. Las familias reaccionan a expectativas, no solo a realidades confirmadas. Si perciben que el crecimiento salarial pierde fuerza o que la estabilidad laboral es menos sólida de lo que parecía, pueden priorizar gastos esenciales y posponer compras discrecionales. Este tipo de ajuste no se manifiesta como pánico, se manifiesta como moderación. Menos compras impulsivas, mayor comparación de precios, reducción de bienes duraderos. Son cambios sutiles que, acumulados, reducen la velocidad del ciclo económico. Además, si el flujo total de ingresos crece con menor intensidad debido a revisiones laborales y salarios más lentos, el consumo naturalmente refleja esa moderación. La economía rara vez se detiene de forma abrupta. Con mayor frecuencia pierde impulso de manera gradual antes de que la percepción colectiva se adapte. Cuando el consumo comienza a mostrar señales de fatiga, los modelos de crecimiento reaccionan con rapidez. Y allí es donde observamos el siguiente ajuste. Pasemos ahora a las proyecciones de crecimiento y cómo han evolucionado en las últimas semanas. Cuando los datos comienzan a cambiar de dirección, los modelos de proyección económica suelen ajustarse casi de inmediato. Uno de los indicadores más observados es el modelo GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, que actualiza su estimación de crecimiento en tiempo real a medida que se publican nuevos datos duros. A comienzos del trimestre, este modelo proyectaba una expansión cercana al 4,2%. Después de incorporar cifras más débiles de consumo y otros indicadores relacionados, la estimación descendió hacia aproximadamente 3,7%. En términos históricos, 3,7% todavía puede parecer sólido. El punto clave no es el nivel absoluto, sino la dirección. Una economía que acelera de 3 a 4% transmite un mensaje muy distinto al de una economía que se desacelera de 4,2 a 3,7%. El cambio de trayectoria es lo que altera expectativas. Inversionistas, empresas y responsables de política monetaria observan con atención esa pendiente descendente. Los puntos de inflexión rara vez comienzan con titulares dramáticos. Empiezan con pequeñas revisiones sucesivas. Primero el empleo ajustado a la baja. Luego salarios creciendo más despacio. Después consumo estancado en un mes clave. Finalmente modelos de crecimiento que recortan proyecciones. Cada ajuste puede parecer marginal por separado. Juntos redefinen el tono del ciclo económico. Aquí surge una cuestión delicada. Si las primeras cifras transmitieron una imagen de fortaleza mayor a la real, las decisiones basadas en esa percepción podrían haber sido más agresivas de lo necesario. Tasas de interés elevadas, condiciones financieras restrictivas y expectativas de crecimiento robusto pueden volverse menos coherentes
si la base de datos subyacente era más moderada. En este contexto comienza a mencionarse con mayor frecuencia la posibilidad de una desaceleración económica 2026, no como un evento inevitable, sino como un escenario que gana plausibilidad cuando múltiples indicadores pierden impulso al mismo tiempo. Sin embargo, más allá de los modelos y de Wall Street, existe una dimensión aún más crítica: la resiliencia financiera de los hogares. Y allí es donde la vulnerabilidad puede ser menos visible, pero más estructural. Durante el periodo de la pandemia, los hogares estadounidenses acumularon un colchón financiero extraordinario. Entre estímulos fiscales, reducción del gasto en servicios y cambios temporales en el comportamiento de consumo, la tasa de ahorro personal superó el 30% en su punto máximo. Ese nivel no era sostenible, pero sí ofrecía una protección significativa frente a futuras perturbaciones. Hoy la situación es muy distinta. La tasa de ahorro personal se sitúa alrededor de 3,5%. Históricamente, no es un mínimo absoluto, pero representa una caída drástica frente al excedente acumulado en años anteriores. Y lo más importante, coincide con una desaceleración en el crecimiento salarial y con revisiones a la baja en la creación de empleo. El ahorro cumple una función estabilizadora. Cuando el ingreso se desacelera o surge un gasto inesperado, los hogares con reservas pueden mantener su nivel de consumo sin ajustes inmediatos. Cuando las reservas son limitadas, el margen de maniobra se reduce. Incluso pequeñas alteraciones en el flujo de ingresos pueden traducirse en recortes más rápidos del gasto discrecional. La vulnerabilidad no termina en el ahorro de corto plazo. Los datos de encuestas indican que el ahorro mediano para la jubilación entre trabajadores en edad activa es inferior a $1.000. Al excluir a quienes no tienen ningún ahorro, la mediana se eleva a aproximadamente $40.000. Aunque esta cifra es mayor, sigue siendo modesta en relación con las necesidades proyectadas para una jubilación prolongada. La diferencia entre promedio y mediana es relevante. Un pequeño grupo con cuentas muy elevadas puede inflar el promedio, mientras que la mediana refleja mejor la situación típica. Si la mayoría de los hogares dispone de recursos limitados para el largo plazo, su comportamiento frente a la incertidumbre tiende a ser más defensivo. Aquí es donde el mercado laboral Estados Unidos adquiere una dimensión psicológica además de económica. No se trata solo de cuántos empleos existen, sino de cuánta confianza generan. Si las revisiones revelan que el crecimiento fue más moderado y los salarios avanzan con menor fuerza, la percepción de seguridad puede cambiar incluso sin un aumento brusco del desempleo. No estamos describiendo un colapso inminente. Estamos describiendo un entorno con menor margen de error. Cuando el ahorro es reducido, la resiliencia depende de que el empleo y los ingresos mantengan estabilidad. Si ambos pierden impulso al mismo tiempo, la sensibilidad del sistema aumenta. La economía no ha entrado en crisis. El desempleo no se ha disparado. Las empresas continúan operando y el consumo no se ha detenido. Pero la magnitud del crecimiento reciente parece menos robusta de lo que sugerían los primeros titulares. 862.000 empleos revisados a la baja. Un total anual ajustado de 584.000 a 181.000. Salarios creciendo al 3,7%, el ritmo más lento en 18 meses. Ventas minoristas en diciembre con 0%. Proyecciones de crecimiento que pasan de 4,2 a 3,7%. Una tasa de ahorro cercana a 3,5%. Cada dato por separado puede parecer manejable. Juntos sugieren moderación. La pregunta no es si habrá una desaceleración económica 2026 inevitable. La pregunta es si nuestras expectativas ya se han ajustado a una realidad más contenida. ¿Confías más en el primer titular o en la revisión silenciosa? Si buscas análisis claros y sin dramatismo sobre la economía real, suscríbete y acompáñanos cuando llegue el próximo informe. IVAs ya se han ajustado a una realidad más contenida. ¿Confías más en el primer titular
o en la revisión silenciosa, si buscas análisis claros y sin dramatismos sobre la economía real, suscríbete y acompáñanos cuando llegue el próximo informe.